Aleluya. Bueno, estamos hablando de que el segundo tipo de la sanidad es sanidad progresiva. Aleluya, que se realiza a través de la fe progresiva. Dice en Marcos 8, 22, 25, después de que Jesús hubo orado por el ciego, el hombre ciego, vio a los hombres como árboles caminando. Sin embargo, después de que Jesús volvió a poner las manos sobre el hombre ciego, los ojos del hombre ciego y le hizo mirar hacia arriba, fue restablecido y vio cada hombre claramente. A veces las personas necesitan estar en un lugar donde puedan recibir más de la palabra de Dios para poder progresar en su fe y en Amén. Su sanidad para progresar o su sanidad progresiva. Amén. A medida que recibimos la palabra de Dios, nuestra fe progresa. Amén. La tercera parte dice, el tercer tipo de sanidad es la sanidad por obediencia. En Juan 9, 6 y 7, Jesús dijo al hombre ciego que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Este ciego, este hombre ciego fue y se lavó y vino a ver, o recobró la vista. Amén, amén, amén. Dice, mucha gente está enferma porque no ha obedecido a Dios. Cuando necesitamos sanidad para nuestro cuerpo, necesitamos buscar a Dios, porque para que nos ayude. Aleluya. Jesús. Para que nos ayude a descubrir si hay algo que Dios ha dicho que hagamos y que no hemos hecho. Amén. Dice, a veces, Dios dice que hagamos algo que nos puede parecer sencillo. Poco. O sea, sencillo, pero como es tan sencillo, no lo hacemos. Amén. Así que simplemente lo empujamos hacia la esquina. Sin embargo, cuando empezamos a pagar por nuestra desobediencia, empezamos a tomar conciencia de ello. Quiere decir que a través de nuestra desobediencia viene y se agranda el problema. ¿Por qué? Porque era algo sencillito y nunca lo hicimos. Y entonces, como era algo tan sencillo que Dios nos pedía y no lo hicimos, pues se exponenció el problema. Y entonces si te das cuenta de que fue grave la falta que hiciste en contra de Dios. Pero ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de llegar a los extremos hasta que Dios nos reprenda o nos traiga una reprimenda a causa de nuestra desobediencia, haciendo algo tan sencillo de hacer? Desobediencia es desobediencia, no hay chica ni grande. Amén. ¿Qué pecado más grande? ¿El hacer ídolos, imágenes, o el matar? Aleluya. O el mentir? Lo dicen, amén. Está diseminado, como dice, está escondido por toda la palabra. Amén. Amén. Entonces, esa parte, hermanos, tenemos que, sobre todo si hemos aprendido a escuchar la voz de Dios cuando nos está ordenando algo a través de la palabra o a través de la oración. Cuando Dios nos habla y tenemos la certeza de que es Dios, obedezcamos. Amén. La gran mayoría de las veces no tenemos la certeza de que es Dios. Pero cuando tenemos la certeza, por ejemplo, nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, y la palabra se enciende dentro de mí, dándome una orden. Obedezcamos. Cuando tengamos el testimonio de que fue Dios el que me habló y que me ordenó, sobre todo si es la parte de la palabra, obedezcamos. Fíjese bien, esta parte de aquí quiero que lo vea y quiero que ponga atención porque está un poco difícil de entender. Esto fue lo que pasó en el Edén, cuando Adán y Eva estaban ahí. La parte roja es antes del pecado. Antes del pecado los ojos de ellos estaban abiertos. Antes del pecado los ojos de pecado o los ojos pecaminosos estaban cerrados, no tenían conocimiento del pecado. Amén. ¿Está claro en la parte roja, hermano? ¿Sí se alcanza a ver? Déjelo acerco más para... Por favor. Para hacer eso de los ojos. Ahí está ya. Sí. Y luego en la parte azul dice, después del pecado. Después del pecado los ojos espirituales se cerraron. Y los ojos del pecado se abrieron. Le voy a repetir de nuevo. Antes del pecado los ojos espirituales estaban abiertos. Antes del pecado los ojos del
pecaminosos o naturales o de la carne estaban cerrados. Amén. Pero después del pecado, los ojos espirituales se cerraron y los ojos de la carne se abrieron. Amén. Ahora, esta parte en verde, quiero que lo vean. El sol de justicia, Jesucristo, es el que abre nuestros ojos espirituales. Él es el que lo hace. Amén. Y luego dice, la luz de la humildad que representa al Padre, mi hijo, es el que cierra nuestros ojos carnales. La luz de la oscuridad representa la parte humilde. Quiere decir que si me mantengo humilde y en obediencia, pues se van a hacer abiertos mis ojos espirituales y los del pecado se van a ir cerrando. Amén. Porque estoy haciendo renuncias, porque estoy haciendo entregas, porque estoy viniendo a la presencia de Dios, porque me estoy congregando, porque estoy obedeciendo, porque estoy buscando la sangre de Jesucristo, porque estoy honrando y levantando su nombre, porque hago las cosas en obediencia a las que Él me está pidiendo que haga. ¿Se está entendiendo? Adelante, hermano. O sea, que quiere decir de que pueden estar abiertos nuestros ojos espirituales, pero si no cierro los puertas del pecado, aleluya, sí, hermano, se pueden volver a cerrar los espirituales. Amén. Es que es más fácil que suceda eso, porque, por ejemplo, si soy una persona que no ora, Dios me abrió los ojos espirituales en la congregación, X ojos, pero me congrego una vez cada mes, Se vuelven a cerrar. pues es más fácil que meta reversa. La carne me vuelve a ganar. Es más fácil. Entonces, Los si ojos estoy carnales. dejando que, o sea, al regresarme o al dejar de congregarme, Mete reversa. sí, estoy metiendo reversa, entonces esos ojos que se abrieron, pum, se volvieron a cerrar. Porque tiene más dominio el pecado. Amén. Porque tiene más dominio la carne. Amén. La lucha de la carne contra el espíritu. Amén. Pero en este caso hablando en ojos, Amén. de que pues si no vengo a lo espiritual y practico, vivo más en la carne, pues cómo puedo Amén. ser espiritual o ganar Amén. a que la carne no domine. Esto yo creo que tiene que ir quedando cada vez más claro. Cada vez más claro. Amén. Porque, por ejemplo, decíamos ayer o antier en la otra prédica que mucha gente pone sus pretextos para no congregarse y usa la palabra de Dios y dice que tienen la radio prendida o ven la televisión, prédicas todo el día, a todas horas, y que ellos oran, pues a lo mejor no siempre, pero sí oran en casa y se quedan en casa y les va ganando la mentira, y les va ganando la mentira, y les va ganando la mentira a tal grado que se vuelven ciegos nuevamente. De lo poco que recibieron, ciegos nuevamente. Ahora, quiero que vea este ejemplo. ¿Qué sucedió cuando recibimos el primer amor en Jesús? Se abrieron nuestros ojos espirituales. Amén, amén, amén. Y vimos las cosas de manera diferente. Así es. Amén. Y las percibimos de una manera literalmente diferente. ¿Qué sucedió después? Se cerraron. ¿Está claro o no? Amén. ¿Por qué se cerraron? Pero ahí están. Dios te los mostró, Amén. te los enseñó para que vieras que es real lo que puede pasar o lo que tú necesitas que pase. Amén. Amén, amén, amén. Pero lo necesitas a Él. Gracias, Jesús. Necesitas estar con Él. Buscarlo a Él. Amén. Amén. Vamos a continuar. Dice, el hermano Mike quiere saber cómo funciona este principio en el ámbito espiritual. Él quiere que sepan que si la luz puede entrar en ustedes mientras aún están ciegos. Aquí está poniendo un ejemplo de una persona que es ciego. Este hermano está poniendo el ejemplo de una persona que es ciego, pero le quitaron un ojo y le pusieron uno de vidrio. Y le preguntan a la hermana Hicks, hermana Hicks, ¿qué tanto afecta que aunque nuestros ojos sean ciegos literalmente, que te quiten tu propio ojo y te pongan algo que no es de tu cuerpo?
¿Qué tanto afecta esa parte? Dice, ¿percibes las luces? Sí, pues lo mismo es Dios dentro de lo espiritual. Dios llega y te toca, aunque te falte una pierna. Si tiene propósito, te va a salvar. Siempre hay algo que se llama el llamamiento de parte de Dios, o el haber escogido de parte de Dios y nosotros mismos para tener o llegar a tener ese contacto y esa espiritualidad que necesitamos tener para que, aún estando ciegos, nuestros ojos sean abiertos. Ciegos literales, ¡Aleluya! Aunque no recibas la sanidad literal, pero vas a recibir la sanidad espiritual. Esto es algo que me llamó la atención. Dice, puedes percibir cuando es día y cuando es noche, aún estando ciego. Es lo mismo, porque el ciego se desarrolla de una manera diferente a como nos desarrollamos nosotros. Porque nosotros nos desarrollamos por lo que vemos. Amén. Ellos no. Ellos tienen más alerta los otros sentidos. Ellos viven más en lo espiritual. Porque no perciben como usted y yo percibimos a través de la vista. Tienen otro desarrollo, otra forma de desarrollar y de ver las cosas. Vamos a Gracias, continuar. Jesús. Amados, dice, hay 3 tipos de sanidad que vemos a Jesús ministrar. Uno de los que han sido sanados por fe instantánea, que queremos decir por fe instantánea, nos referimos a la fe impartida o revelada. Y luego dice, a veces tú puedes entrar en una fila de oración y de repente la fe golpea y extiende la mano y te aferras por completo a lo que Dios quiere y eres libertado. Sin más. ¿Has sido libertado instantáneamente de algo? Hace la pregunta a la hermana Hicks. Yo soy un testimonio de eso. El tabaquismo se fue al instante que recibí a Jesús. El alcoholismo se fue al instante que recibí a Jesús. Entonces, Amén. ¿recibí libertad instantánea? Sí. Amén. ¿Se fue esa adicción y ese vicio? Sí. Porque lo dominaba algo que no era de parte de Dios y que tenía control sobre mi cuerpo. Había mucha gente que ha sido libertado en un solo segundo, con el simple hecho de que Jesús entró y tomó control y eso salió de nosotros. Amén. A lo mejor a otras personas es diferentes cosas, a lo mejor es sanidad literal o a lo mejor no sé lo que es, pero yo puedo decir que eso me sucedió a mí y soy testigo y aquí estoy presente. Amén. Dice, ¿has sido libertado instantáneamente de algo? Entonces sabes de lo que estoy hablando. A veces esta fe instantánea puede ser ministrada por una revelación, tal como lo fue para mí ayer. Y aquí habla ella de una revelación. Dice, cuando comencé a esperar en Jehová, Él comenzó a mostrarme cómo tratar este asunto. Como yo comencé a caminar en la fe revelada que Él me dio con el discernimiento de lo que había de hacer, Él reprendió todo esto. Fui libertado al instante. Si hubiera sufrido lo que yo había sufrido desde la última vez, a ver, déjeme ver, jueves, viernes o miércoles, cuando comenzaras, sabrías que mi parto, ella estaba hablando, aleluya, realmente fue enorme. De cuando estaba orando, ella sintió cómo parió dentro de lo espiritual a alguien o a algo. Amén. Dice, esta fue una tremenda entrega. Dice, tremenda. No podría empezar a explicarte cómo o cuán maravillosa fue la liberación de ayer. Existe este tipo de fe que produce liberación instantánea. Miremos a Marcos 10:46 y alabado sea Dios por esto que es precioso. Dice, entonces, aquí está hablando de un ciego, Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí cuenta la historia que hay 2 tipos
de mendigos. 2. El segundo era como Bartimeo. Quiero que lo vean. Este es un testimonio de un obispo de la India. Dice, nuestro amigo obispo de la India nos brindó esta valiosa información para entender más esta parte escritural que está aquí. Dice, nos brindó esta valiosa información en este libro oriental que de origen oriental y nos dijo que hay 2 clases de mendigos en el país oriental. Si tú comprendes este hecho, esta verdad vivirá más en tu corazón. O sea, ella está dando el ejemplo para que se te avive este ejemplo que estás viendo de Bartimeo. Hay 2 tipos diferentes. Dice, vivirá más en tu corazón. Dijo, hay 2 clases de mendigos. Hay pobres que en realidad son auténticos mendigos, que se encuentran en una esquina o en una puerta trasera pidiendo un bocado de pan. Luego están los mendigos espirituales, así le llaman allá en la India. Son personas sobre las cuales ha venido una aflicción. Tal vez ellos han perdido la vista o les ha pasado tal o cual cosa, dice. Entonces salen a mendigar junto a la carretera. Tienen mucha ropa, llevan buenas ropas. Quiere decir que algo les pasó, no sé, se quedaron ciegos, se quedaron sordos, y están mendigando, aún teniendo propiedades, aún teniendo cosas. O sea, no son pobres literales. Se vuelven mendigos a causa de una aflicción que les sucedió en su cuerpo. Este era Bartimeo. Él tenía muchas ropas y ahorita lo vamos a ver. O sea, él era este tipo de pordioseros. Amén. Gracias, que Jesús. lo identificaron como uno de estos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Están los mendigos espirituales. Son personas sobre las cuales ha venido una aflicción. Tal vez ellos han perdido la vista o les ha pasado tal o cual cosa. Entonces salen a mendigar junto a la carretera. Tienen mucha ropa. Llevan buena ropa. Sin embargo, ruegan y lo que sea que reciben, dan a los pobres. Así es como se humillan ellos. Es la forma que ellos practican esta mendicidad, esta pordiosidad, de ser pordioseros por esa falta o lo ven como un castigo divino y entonces quieren recuperar la vista o quieren recuperar eso a través de las dádivas que ellos entregan después de haber recibido. Es una especie de ¿Querer comprar algo? Sí, gracias, hermano. Dice, así es como se humillan. Ellos creen que al humillarse de esta manera, Dios mirará hacia abajo y tendrá misericordia de ellos y los sanará. Nuestro obispo dijo que esta segunda clase de mendigos siempre usan sus túnicas para mostrar su posición. Estado y religión. Por lo que en cierto sentido todavía llevan consigo su orgullo. ¿Lo está viendo ahí? Todavía llevan consigo su orgullo. Esta práctica es importante para nosotros saber, para que podamos entender esta parábola. El apóstol Marcos dijo, y oyendo que Jesús Nazareno, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, esta palabra para clamar, hermano Manuel, él lloraba. Pero no lloraba con el llanto adolorido. ¿Cómo se le puede llamar? Con sonido estrepitoso. Era un llanto chillón, de esos que molestan el oído, de esos que se trata de llamar la atención a como dé lugar. O sea, eso lo estaba haciendo él para llamar la atención de Jesús. Y no le estoy diciendo o tratando de darle a entender que estaba mal. Él sí tenía la necesidad de ser sano. La forma del ropaje que él llevaba mostraba quién era, pero sí quería ser sano. Sí necesitaba ser sano. Y entonces
Él, cuando lo interrumpieron, cuando no lo dejaban llegar, su chillido aumentó. Él quería hacer lo mismo que menciona Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y la forma en que él lo hacía era un chillido. Era un grito en forma de llanto, o un llanto en forma de grito, pero que llamaba la atención. Vamos a continuar. Aleluya. Esto me sorprendió cuando lo leí en los estudios. ¿Se acuerdan que le he platicado que hay muchos de ese tipo de estudios? Esto fue lo que y si quiere, más adelante, no todos los estudios, vamos a ver esta palabra clamaba y verá que es chillar. Ahí fui y lo busqué inmediatamente en el hebreo. Bueno, está en griego. Amén, amén. Dice, gracias Jesús. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él chillaba mucho más. Amén. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se deshizo de todo lo que tenía, hijo. Se quitó todo lo que le estorbaba, hijo, para salir corriendo detrás de Jesús, para llegar a Jesús. Porque no le importó hacer a un lado su orgullo de decir, es que yo tengo. ¿Sí? Para él era más importante que Jesús le regresara la vista que lo que tenía, que sus posesiones. Miren. Oh, aleluya, dice, amado, esto debería hacerte gritar de arriba abajo ahora mismo, porque puedes entender que el ciego Bartimeo fue sanado porque se despojó de sus orgullosas vestimentas de religión y se deshizo de sus propias ideas, sueños, y se dirigió directamente a Jesús y le dijo, aquí estoy, Señor. Gloria a Dios. Cuando subió ahí, Jesús impartió fe instantánea. Y el hombre fue sanado instantáneamente. ¿Sabes por qué? Porque a veces no somos... ¿Sabes por qué a veces no somos sanados instantáneamente? Es porque venimos vestidos... Fíjese aquí, era lo que hablábamos hace rato. Porque venimos vestidos de nuestras propias ideas sobre cómo y a través de quién Dios hará el milagro. ¿Se acuerda que hace 5 minutos hablábamos de que Dios envía a alguien? No tiene que ser fulano. No, tienes que... No, tú no. Tenemos ciertas ideas. No, tiene que ser alguien bien espiritual, Señor, si no, no lo mandes. Aquí más adelante pone el ejemplo de aquel que fue sanado en el río Jordán, que era leproso, el soldado. El soldado dijo, ¿que no hay mejores ríos allá de donde yo vengo? Y él pensaba que iba a salir el profeta, él iba a declarar y a decir, y el profeta ni siquiera lo peló. Porque tenía una concepción, una idea de cómo deberían de suceder las cosas. ¿Me estoy explicando? Amén. La mayoría de los seres humanos tejemos con nuestra carne ideas de cómo deben de ser las cosas, cómo Dios tiene que hacerlas. Y aquí es donde entro de nuevo en la parte de la oración, donde le ordenas a Dios cómo se hacen las cosas, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a quién se lo tiene que hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces todo ser humano tenemos esta parte que nos afecta y que aquí la hermana Hicks declara esa mentalidad que tenemos, de la cual tenemos que deshacernos. Vamos a continuar. ¿Sabes por qué a veces no somos sanados instantáneamente, amados? Es porque venimos vestidos con nuestras propias ideas sobre cómo y a través de quién Dios hará esto. Ya te has
maquillado, está mal traducido. Ten presente que si alguien que no sea tal o cual persona ora por ti, no creerás. Cuando si vienes a orar, que quieres que cierta persona, otra vez, ore por ti, será mejor que quieras que Jesús ore por ti. Señor, si vas a usar al que tú quieras usar, que seas tú en él. Amén. Que venga con tu propósito, que tú lo hayas enviado y que tú pongas tu mano a través de la persona que tú quieras usar. Pero aquí estoy, listo y dispuesto para que oren si es el día de mi sanidad, si es el día en que me vas a devolver la vista. Amén. Aleluya. Dice, será mejor que quieras que Jesús ore por ti. Eso es lo que más vale que quieras. ¿Sabes algo? Cualquiera que haya recibido el Espíritu Santo es capaz de orar por ti. Fíjate. Amén. ¿Y tú quieres a quién? ¿Al profeta? No, tiene que ser el pastor y el que más... ¿Al apóstol? ¿A quién quieres? Al reverendo. En lugar de querer que Jesús venga y ore por ti. Aleluya. Vamos a continuar. Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Inmediatamente el ciego recobró la vista. ¿Te queda claro ese punto? No es un pequeño y precioso detalle o cosita ahí. Deberías de tomar nota de esto. Ponlo ahí en tu Biblia porque lo habrás olvidado o habrás echado esto al respecto antes de llegar a la casa. Se fija que siempre que hay una buena predicación y salimos bien motivados y la mayoría de las cosas a medio camino ya se olvidan. Este principio de que Jesús ore por nosotros en lugar de, o sea, que sea cualquiera, pero siendo Jesús usándolo o viniendo Jesús en él. O sea, es un principio que deberíamos establecer como tal, de hacer a un lado esos orgullos, o esa forma de pensar, o esa forma de decir, que ore fulanito, si no, no me va a sanar. No, es que la pastora, yo he visto que tiene más fe. Que ore ella, hermano, pastor, porque usted... Imagínese. Este pensamiento deberíamos de eliminarlo de cada uno de nosotros. Al 100, creyendo que Jesús puede usar al que Él quiere. Amén. Aleluya. Amén. Dice, número 2, miremos la fe progresiva. Esto ya lo leímos arriba, pero aquí pone partes muy importantes la reverenda aquí. Dios ordena diferentes maneras para que seamos sanados. Amados, la fe progresiva produce sanación progresiva. Quiero que notes esto. Pasemos a Marcos 8, 22 y 23. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Aleluya. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Quieres decirme que Jesús no tuvo el mismo poder en este caso que tuvo con Bartimeo? Sí lo hizo. Sí lo hizo. O sí lo hizo. Entonces, ¿por qué Dios hizo cosas como esta? Es porque Él es soberano. Él tiene derecho a elegir la manera y el método de sanidad que Él escoja. Tú no tienes que decirle cómo. Él tiene que hacerlo a su manera. Dice, Jesús puso su mano sobre el ciego y le preguntó si veía algo. En el 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. No vio con claridad,
Los hombres parecían árboles caminantes. Vio, pero no perfectamente. Fue progresivo. Mira esto, dice, a veces oramos por las personas y lo que necesitan es estar en un lugar donde puedan recibir más de la palabra de Dios para progresar en su fe y que su sanidad pueda progresar. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? O como esta noche, con solo escuchar este mensaje, si permaneces bajo la palabra, o si entiendes la palabra, y si empiezas a obedecer, te extenderás, y a medida que lo hagas, extiende la mano, tu sanidad vendrá. Se brincó un párrafo. Dice, a veces oramos por las personas y lo que necesitan es estar en un lugar donde puedan recibir más de la palabra de Dios para progresar en su fe, y que su sanidad pueda progresar. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? O como recibimos la palabra de Dios, nuestra fe progresa. O cuando recibimos la palabra de Dios, nuestra fe progresa. Es que está mal traducido. Gran parte de su fe y comprensión ya ha progresado esta noche, solo con escuchar este mensaje. Amén. Esta parte sí es importante que lo veamos. Si estamos entendiendo la parte de que somos ciegos y reconocemos que somos ciegos y que necesitamos que nuestra vista espiritual regrese, sea por fe o sea progresiva, o sea de la manera que Jesús escoja regresarnos la vista, que sea la manera de Él. Vamos a continuar. Aleluya. Después vamos a leer Marcos 8:25. Después de esto volvió a poner las manos sobre sus ojos, y aquí es donde quiero que note esto. Lo hizo mirar hacia arriba. ¿Lo está viendo? Sí, amén. Dice, el ciego tuvo que mirar hacia arriba y luego, entre comillas, ejercitar su fe. Amén. Estaba obedeciendo a Jesús. Y fue restablecido y vio cada uno claramente. No fue sanado perfectamente la primera vez que Jesús le impuso las manos. ¿Por qué Dios hizo esto? Fue para mostrarnos el camino a ti y a mí. Existe algo llamado fe progresiva. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados de algo progresivamente? Aquí yo no lo he notado probablemente. Porque cuando es progresivo, ni siquiera te das cuenta cuándo pasó y de repente ya no tienes aquello que tenías. A mí me sucedió probablemente instantáneo. Y no lo noté cuando sucedió, pero yo batallaba mucho para doblar mis rodillas. Yo sentía como si trajera vidrios en las rodillas, entre los huesos. Yo sentía como si trajera vidrios. Y no podía agacharme, porque para levantarme, tenía que levantarme apoyándome en un lado, y luego levantaba una y luego ya levantaba la otra. Yo ni siquiera me di cuenta cuándo pasó, pero ya eso dejó de suceder. Ya los vidrios o esa parte que yo sentía de entre los huesos dejó de suceder. Anteriormente, cada vez que hacía esto, mis huesos tronaban y ya no truenan. ¿Cuándo pasó? No sé cuándo pasó. Si fue progresivo o no, no lo sé, pero pasó. Gracias a Jesucristo. Gracias, Dice, Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo! Has sido sanado de algo progresivamente, y creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Seguiste acercándote o te aferraste a la palabra y decir, Jesús me ha sanado. Claro Amén. que sí. Yo en estas partes, cuando he sentido esto, yo sí le he dado gracias a Dios. Y le he dicho gracias porque antes tenía esto y ya no lo tengo. No sé cómo se fue. No sé cómo desapareció, pero desapareció. Entonces, de eso sí me he acordado de darle gracias al Señor. Amén. El tercer tipo de curación o de sanidad es, y no es la menos importante, es la sanación por obediencia. Hay mucha gente que están enfermos porque no obedecemos a Dios. A veces son solo las pequeñas cosas que a ti te parecen que Dios te ha dicho que hagas y que has estado pensando en hacer.
Tal vez Dios te dijo que fueras a la casa de Dios los domingos por la mañana para pagar tus diezmos, o para hacer esto o aquello, y te movías y se retorció, cuando realmente hizo la cosa esa. Sin embargo, realmente no estaba siendo obediente. Si una enfermedad tiene o viene sobre nosotros, amados, hay una razón para ello. Aquí quiero que veas que siempre hay una razón o hay una raíz. Gracias, Jesús. Para cada una de las cosas que nos suceden. Amén. Llámese una enfermedad. Por ejemplo, yo he estado estudiando, buscando Jesús, aleluya, la raíz de las enfermedades para poder santo atacar la raíz. Santo. Y me he estado informando con gente que conoce parte del porqué de las enfermedades. Entonces, al entender la raíz, entonces vas a comprender que tienes que atacar el punto de la raíz para que la enfermedad desaparezca. Es lo mismo que la palabra de Dios nos está pidiendo, que vayamos a la raíz, que conozcamos la raíz de la enfermedad. Si Dios nos está diciendo, o sea, que obedezcamos, Él trae la sanidad después de la obediencia. Pero si seguimos desobedeciendo, esta enfermedad o esta parte se va a exponenciar, se va a hacer más grande, porque Dios lo que quiere es llamar tu atención respecto a eso. Continuamos. ¿Quiere decir algo, hermano? No. Dice, realmente no estaba siendo obedientes. Dice, si una enfermedad tiene o viene, aleluya, sobre nosotros, amados, hay una razón para ello. Vamos a Juan 9:6. Dice, habían traído a un ciego. Aquí es donde le preguntan. Amén. Fíjese bien que esto tiene una raíz espiritual, y la gente siempre ha pensado o ha juzgado, o nosotros siempre juzgamos que ha de ser por algo. Esa consecuencia que traigo yo es porque hice algo. Hubo aún antes para que esta enfermedad se manifestara. Amén. ¿Quiere decir algo, hermano? No. Lo que pasa es de que los propósitos de Dios, la mayoría de la gente los vemos como enfermedad. Amén. Como una consecuencia de un padre o una madre a veces. Amén. Por ejemplo, ayer hablábamos de esto, hermano. Sí, esa es la parte que por lo cual estoy. La mayoría de nosotros, por ejemplo, vemos el síndrome de Down. ¿De quién vino? ¿Por parte del padre o de la madre? Y culpamos a los padres, siendo que Dios tiene un propósito en las personas que tienen síndrome de Down, porque ellos escogieron hacer así. O sea, si leemos el versículo o la parte esa de Juan 9:6, sí, no tiene sentido que le pregunten quién ha pecado, o sus padres. Amén. Porque si dice que era ciego de nacimiento. Sí, porque ellos le achacan a las maldiciones. Sí, por eso. Pero si lo analiza, ¿cómo puedo preguntar si pecó, si sé de las maldiciones generacionales? Aleluya. ¿Cómo él, si nació ciego, pudo pecar antes de nacer? Aleluya. Es la parte. Hasta ahí, gracias. No hace sentido, analizándolo un poquito más. Bueno, pero no está en la prédica. Sería meterse un poquito más en la parte donde dice que desde la matriz nos descarriamos. Es otra cosa que, pero ya es otra rama de otra rama que desconoce uno. Diferente. Entonces, esta parte, vamos a leerlo, hermano, para que vaya quedando más claro cómo Dios tiene propósitos eternos en cada uno de nosotros, y que cuando los entendemos, entonces, si empezamos a obedecer a través del propósito de Dios que Él tiene para con cada una de las cosas que nos suceden. Por ejemplo, hay cosas que yo me he provocado, lo decía ayer, yo mismo por mi alimentación, por mis vicios que yo tenía antes, por todo lo que yo hacía antes, pues se me vino ciertas cosas que hoy mi cuerpo está padeciendo. No tengo por qué echarle la culpa a Dios, porque yo tengo que reconocer que fue a causa de lo que yo hice. Gracias, Jesús. Entonces, ahora, que Dios puede sanarme si es que Él quiere, gloria a Dios.
pero no puedo exigirle algo a Dios de lo cual yo soy culpable. Tengo que reconocer mi culpabilidad y tengo que reconocer que a causa de ello yo dañé el templo que le pertenece a Dios. Entonces, cuando dañé el templo, pues tengo que pedirle perdón a Dios porque dañé su templo. Es algo que no me pertenecía, mas aún sin embargo lo afecté, porque estaba literalmente metido y sumergido en la ignorancia y dañé su templo. Pero hoy puedo vivir con las consecuencias, dándole gracias a Dios porque me permitió conocerlo, ¿sí? Con todo y que le dañé su templo. Dañé algo que a él le pertenecía y aún así me aceptó, aún así me salvó, aún así me rescató, habiendo yo casi destruido su templo. Entonces también tengo que ser agradecido en todas esas áreas, porque con todo lo que yo pueda tener todavía, o sea, no dejo de agradecer lo que él hizo por mí y lo que Jesús, sigue haciendo. Vamos a continuar. ¡Aleluya! Vamos a Juan 9:6, dice, habían traído a un ciego a Jesús, que había sido ciego desde su nacimiento, y ahí Jesús les habló un poquito y ellos preguntaron, Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres, que nació ciego? Jesús les dijo, ninguno de los dos. Esto es para la gloria y las obras de Dios. Leamos el versículo 6, pero vamos desde el 4 para tener contexto. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, ¿estoy bien en la escritura? Sí. Sí, ya es. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. En la noche viene cuando nadie puede... Sí está equivocado, está en otra. Entonces me la... Bueno, se brincó. Vamos a... Sí, bueno, vamos a las escrituras. Le digo, es que he estado agregando cosas y entonces estoy recorriendo dentro de... ¿Qué le dije que era? Juan 9:6. He estado recorriendo porque Dios ha estado agregando, entonces al recorrer muchas veces me brinco el... desde el 2, ahí está. Ahí el 1 del 2, ahí empieza. Ahí es. Desde ahí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dele. Y luego ya continúa, así estábamos bien. Me es necesario hacer las obras. Esto que leímos anteriormente lo dijo la hermana Hicks antes de poner las escrituras. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a la barca al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Ahí está lo mismo. Amados, aleluya. La vista de este hombre fue sanada porque obedeció. Porque Jesús puso barro en sus ojos cuando podía haberle escupido nada más los ojos, sin necesidad de que hubiera tenido que ir a lavarse. Nada más hubiera limpiado la saliva y recibido la vista, pero Jesús escogió poner lodo y saliva. Amén. Dice, podía haberle escupido los ojos y no habría tenido que lavarse esa saliva. Sin embargo, Jesús puso arcilla en sus ojos. Tuvo que ir a lavarse esa arcilla nuevamente. El escupitajo de Jesús fue su toma de autoridad sobre el diablo ciego que estaba en los ojos de este hombre. Aquí le digo una cosa, quiero que ponga atención. Fíjese lo que estamos leyendo. Diablo ciego. Amén. Quiere decir que hay demonios de ceguera. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? Amén. Dice, sobre el diablo ciego que estaba en los ojos de este hombre. Entonces cuando el ciego obedeció y bajó allá al estanque del Siloé y se lavó, se levantó viendo. Se levantó sano. Lo mismo ocurrió con... mire, aquí está la historia de Naamán. Lo mismo ocurrió con Naamán el leproso. No quiso obedecer, ¿verdad? Amén. Amado, déjame decirte algo.
Naamán nunca se hubiera librado de su lepra si no se hubiera lavado 7 veces en el río Jordán. Este hombre nunca habría sido sanado si no se hubiera lavado en el Siloé. Amén. Se está hablando del ciego. Amén. El mismo ejemplo de la obediencia. Obediencia. Eso. Si te ordenan hacer algo y no obedeces, vas a seguir ciego. Sí, adelante, hermano. Por ejemplo, como decimos, está diseminado por las escrituras y lo alcanza a ver uno. Está como cuando Jesús le habla a Lázaro, sal fuera. Amén. Es como cuando Dios nos da el nuevo nacimiento. Amén. Se salvaron, pero hay que crecerlos. Amén. Igual acá, a Lázaro dijo, quítenle las vendas. Amén. Como quien dice, ayúdenle. Amén. Igual a la iglesia nos da a Dios lo de el crecer, pero la iglesia no entiende que tiene que crecer, que tiene que ser perfeccionada. Y la mayoría, pues sí sabemos de los 5 ministerios, pero no que nos tenemos que perfeccionar en Cristo, en Dios. Es exactamente, o sea, las comparaciones esa. Sí. O sea, la obediencia progresiva, ¿lo sacó? Sí, pero entonces, pues ya, ¿por qué salió con vendas? ¿Por qué le tienen que quitar los hermanos las vendas? Amén. O los servidores. La parte, fíjese en también lo que estamos leyendo, aquí entra la condicional. Sí. Es lo mismo, es el mismo ejemplo, nomás puesto de diferente manera. Pero hablando de crecimiento y de hacer algo dentro de las cosas de Dios, y que la mayoría no malentienden o no comprenden o están ciegos que no lo ven. Amén. No se les ha enseñado, o bueno, en algún momento así estuvimos. Sí, es que todos venimos de esa parte de ignorante, pero aún sabiendo. Y lo hablamos no por orgullo, sino para pasar la voz. Aún sabiendo, muchos no queremos. La palabra de Dios nos habla exactamente de lo mismo, hermano Manuel. O sea, nos habla de que podemos recuperar la vista, pero no queremos, queremos seguir así ciegos. Porque si buscamos un poquito las escrituras, cuando Jesús preguntaba, hermano Manuel, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, sí. Él preguntaba porque muchos querían seguir viviendo de la misma forma de ceguera o de discapacidad, porque ahí les va bien. Por ejemplo, yo veo mucho el ejemplo de esto en los homeless. Muchos de ellos tienen papeles, hermano. Amén. Pueden tener un buen trabajo, pero prefieren vivir en la calle de lo que la gente les da porque les va bien. Hay mucha gente así, discapacitada. Fíjese, le voy a poner otro ejemplo más fuerte. Yo he conocido gente, hermano Manuel. Anteriormente se hacía, ahora ya en este tiempo ya no se hace porque ya no es tan productivo. ¿Sabía usted que antes pagaban muy bien por cortarse un dedo? O la mano, dependiendo de lo que se cortara. Era la cantidad de dinero que recibía. Hubo gente que se cortó dedos porque querían recibir dinero. Ese tipo de gente, ¿qué necesidad podía tener de? Pero es la parte cómoda. Es la parte de no batallar. Así Es la parte, hermano, que los seres humanos tenemos, tanto de la parte espiritual como de la parte literal. En la parte espiritual también somos conformistas. Amén. Aunque me diga tienes que crecer, y entiendo que tengo que crecer, pero no hago nada por crecer. Y luego le predico, estamos en el mensaje de la esposa. Usted sí quiere ser la esposa, pero no quiere pagar el precio. Es lo mismo. Estamos en lo mismo. O sea, necesitamos despertar. Ser sanados
y ser sanos de ese adormecimiento, de esa parte espiritual, de ese para rechazo. poder entender que Dios quiere darnos mucho de lo que Él tiene preparado, pero aún así no lo queremos. No lo queremos. Porque hay que hacer muchas cosas para obtenerlo. Y no estamos dispuestos a hacer esas cosas. Queremos, como cuando se nos predica la salvación es gratis, pensamos que todo lo demás, que todo es gratis. Sí. Sí. Entonces esa parte debemos de estar dispuestos. Dice, pero no analizamos y estudiamos, dice, la salvación del pecado de ir al infierno. Amén. Entonces, vamos a terminar esto ya para continuar la semana que entra, si Dios quiere. Dice la reverenda Hicks Amado, escucha, cuando necesitamos sanidad para nuestros cuerpos, necesitamos buscar a Dios para saber si hay algo que Dios nos ha dicho que hagamos y que no estamos obedeciendo. Eso es lo primero que le pido a mi Padre. Señor, ¿qué es? A veces Dios me lo muestra. Luego pido confirmación a través de otra persona. ¿Se fija? Testimonio. Ya que lo que hizo ayer, quería que Dios confirmara si esta aflicción o si esa aflicción era resultado de una grave falta de fe o del diablo, o si hubiera faltado a la voluntad de Dios por desobediencia. Cosas que la hermana Hicks preguntaba, consultaba. Señor, ¿es por mi falta de fe? Señor, ¿es por mi desobediencia o es a causa del enemigo? ¿Lo está mirando ahí o no? Amén. Entonces dice, a veces nosotros extrañamos su voluntad de una forma u otra, o la necesitamos. A veces somos desobedientes, a veces Dios nos dice que hagamos algo que puede parecernos poco, así que simplemente lo dejamos en un rincón. Entonces empezamos a pagar nuestra desobediencia y empezamos a tomar conciencia de ello cuando las cosas se agigantan, se agrandan. Amén. Aquí terminamos, hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor.